Bueno, creo que ya somos bastantes. Me presento, mi nombre es Gianluca Godoy, soy estudiante del Departamento de Economía de la Universidad Nacional de Quilmes, también soy parte de la CEPA. En este caso, como les dije al principio, y lo vuelvo a repetir para los que recién se suman, este es el panel de horticultura, lo voy a estar moderando, tenemos de expositores a Carlos Pineda, que es referente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, sería INTA, de La Plata, y a Albina Vides, campesina del Cordón Verde de La Plata y presidenta de la Asociación de Medieros y Afines, que sería en ASOMA. Si les parece, hacemos una exposición más o menos de 25 minutos de cada uno, o sea, de Albina y de Carlos, y después podemos hacer una ronda de preguntas o si tenemos algún tipo de dudas o inquietudes para que podamos decirlas. O si alguno no puede, lo escribe en el chat y lo podemos leer. ¿Estamos como para empezar? No hice la consulta, pero por las dudas, ¿me escuchan todos bien? Sí, sí. Genial, entonces. Entre Albina y Carlos, ¿quieren turnarse para ver quién empieza primero? Sí, no hay problema. Si quiere empezar Albina, yo no tengo drama, de tiempo, así que manéjalo tranquilo. Genial, ahí esperamos a ver si nos responde Albina para ver si ya nada, se pudo acomodar y todo para poder iniciar. Sí, buenas tardes, ¿cómo les va? En primer lugar, gracias por la invitación. Yo voy a contar un poco más la situación de los productores, los más pobres del campo, medios, se quiere decir, a nivel nacional, una situación bastante difícil, complicada. Yo creo que venimos de hace años, no es que sea de ahora, pero en los últimos 4 años de la gestión anterior, eso se nos fue complicando bastante, y ahora con la pandemia más todavía. Así que nosotros somos más del 95%, un 98% productores sin tierra. No somos dueños de la tierra que trabajamos. Entonces eso también hace difícil nuestra situación, no solo en lo que es la producción, sino también la situación de vida. La verdad que se hace difícil porque somos productores que todo lo que usamos para la producción es dolarizado y producimos para el mercado interno donde se venden pesos, y los precios que se manejan en lo que nosotros producimos en el momento de comercializar son precios que vienen de hace años y que no modifican, porque nosotros vendemos una jaula de lechuga, ahora se está vendiendo una jaula de lechuga en 80 pesos. Y hace años que venimos en eso, y es novedad en todos los medios cuando están 300, 400 pesos, o cuando un cajón de tomate vale entre 600, 700 pesos. Pero lamentablemente no es novedad cuando no vale nada y se tira, y cuando nosotros los insumos en el momento de la producción lo compramos en dólar, y cuando
sube el dólar, sube también los insumos y bueno, eso no se contempla. También el tema de los alquileres, sufrimos mucho el castigo de tener que pagar alquileres cada vez mucho más caros, que hace cada vez, o al menos en los últimos años, muchas familias que alquilaban pasaron a ser medianeros y porcentajeros. Desde ahí también entendemos la forma de producción que muchos, por ejemplo, no nos plantean y que está bueno. Yo creo que hablar de la transición de lo convencional a la agroecología, que es muy importante y nosotros lo sabemos, y yo creo que quién más que nosotros queremos eso, pero que lamentablemente en las formas que nosotros estamos obligados a tener que producir, hace imposible que nosotros podamos pensar en una producción agroecológica, sana, porque para eso yo creo que nosotros tenemos que tener la posibilidad de poder acceder a un pedazo de tierra, porque hoy estamos sujetos a que los dueños de la tierra nos digan, o los patrones nos digan cómo nosotros tenemos que producir, cómo tenemos que comercializar, y que eso hace difícil, digamos, de que nosotros pensemos en una producción más sana, que no es solo para el que lo consume, también en la vida que nosotros queremos llevar como productores. Estamos sujetos a eso, no solo nosotros, nuestros hijos, en la forma de la producción. Desde ahí la lucha, yo creo que a nivel nacional, en el tema del acceso a la tierra, los medios de producción también, que son muy importantes, las políticas públicas hacia el sector productivo, porque solo con acceder a un pedazo de tierra, si no hay políticas para el sector, no es posible también, yo creo. Pero nosotros por ahí cuando nos hablan del arraigo hacia los productores, nos hablan también de libertad en la forma de vivir y en la forma de producir. Y eso, bueno, el tema de la intermediación en la producción es algo muy difícil. Nosotros no decidimos a quién vender ni decidimos a cuánto. Eso, lamentablemente, nosotros no podemos llegar al mercado porque no tenemos los medios, no tenemos el transporte. Desde ahí que peleamos también la compra por parte del Estado, porque una compra directa para abastecer a todos los lugares donde tiene que abastecer el Estado es mejor comprándole directamente al que produce. Desde ahí nuestra pelea también que hacemos. También desde el área productiva, una de las cuestiones que venimos padeciendo es el tema de la educación, que yo creo que en diferentes sectores lo vienen padeciendo, pero por ahí más nosotros, los productores, lo vemos en nuestros hijos, porque en la forma que estamos viviendo lo padecen nuestros hijos. Lo padecen y a veces también ellos prefieren dejar de estudiar para ayudar a trabajar a la familia y garantizar también de que cuando llega el mes esté la plata para pagar el alquiler y poder seguir apostando a la producción, porque en los últimos años se dio de que algunas familias garanticen la plata del alquiler y paguen aunque no puedan seguir sembrando, porque donde trabajas es donde vivís. Y si te vas del lugar no tenés dónde ir, terminás en la calle. Entonces eso lo padecen también nuestros hijos, los jóvenes, y que la lucha que nosotros llevamos adelante por el acceso a la tierra es también el que los jóvenes puedan apostar a la continuidad de la producción, que hoy lamentablemente no están dadas las condiciones. Si bien yo creo que desde la agricultura familiar se tomó un poco más en cuenta al sector productivo, yo creo que falta mucho, porque
hasta no poder acceder a un pedazo de tierra. Yo creo que el productor siempre va a estar pendiendo de un hilo en cómo produce y en la forma de vivir, y que no es bueno, porque se habla de soberanía alimentaria, pero sin hablar en qué forma eso, sin hablar del acceso a la tierra. Yo creo que sin acceso a la tierra no se puede hablar de soberanía alimentaria, porque eso también a nosotros, el acceder a un pedazo de tierra no es solo para tener libertad en la producción, para cambiar esto de tener que estar con la soga en el cuello, que cada vez nos ajusta más porque hay que pagar el alquiler, de cambiar el tema de tener que estar sujeto a las agroquímicas también con los insumos dolarizados, de pasar a una nueva producción sana y que nosotros mismos decidamos qué producir y cómo comercializar, pero más que todo en la forma de vivir. Porque nosotros, bueno, vivimos en las quintas, en casilla de madera, donde lamentablemente en los últimos meses hubo seguida la situación de que se les prendía fuego, y eso pasa porque son casillas muy precarias, donde viene un viento fuerte y te quedaste sin casa, pero que no podemos hacer una casa de material, porque tenés 1 año o 2 años de contrato donde se te termina y te tenés que ir. Y lamentablemente una familia que alquila por ahí o trabaja con su misma familia o tiene un medianero o un porcentajero. Entonces, donde deja de alquilar esa familia, deja afuera también al medianero y al porcentajero. Desde ese lado, yo creo que también se habla de, por ejemplo, de trabajar en la agroecología para no envenenar, como se dice, ¿no? Ahora estamos envenenando a los consumidores, de que tenemos que pensar desde la salud en trabajar, en producir sano. Pero yo creo que no es solo pensado en lo que producimos agroecológico, sino también nos enferma en la forma de vida que tenemos con respecto a la vivienda. Desde ahí yo creo que también tiene que ser pensado en el acceso a la tierra para tener una vivienda digna. Y eso que garantice la continuidad de las nuevas generaciones de productores en mejores condiciones. Desde ahí yo creo que, como dije, nosotros sentimos que hay presencia del Estado ahora, pero que falta mucho, y que eso tenemos que seguir dando pelea para que nosotros podamos poder seguir produciendo, porque ahora somos un sector que estamos en emergencia. Nosotros estuvimos en la movilización del 7 de agosto, donde levantamos la bandera por un subsidio porque ya no podemos más. Yo creo que a nadie le gusta ir a pedir nada, ¿no? Todos nosotros decimos, queremos vivir de lo que trabajamos, pero lamentablemente hoy estamos obligados a salir a pedir un subsidio. No nos queda de otra, pero porque queremos seguir produciendo y porque sabemos que en esta pandemia no puede faltar el alimento, porque muchas de las mesas argentinas cuesta llevar el alimento, porque lamentablemente hay muchas familias que quedaron sin trabajo. Y nosotros vemos de que las puntas más castigadas en esto de la producción que nosotros tenemos son nosotros como productores y los consumidores, porque nosotros nos pagan con monedas y el consumidor cuando va a la verdulería se le hace difícil comprar ya sea una lechuga, ya sea un tomate, y no puede ser que en un país donde hay muchas manos, mucha fuerza de trabajo, no se pueda aprovechar. Nosotros, lo del tema del subsidio, sabemos que hay de dónde sacarlo y que tienen que ponerlo los que
se enriquecieron en los 4 años de la gestión anterior, que son los que hoy tendrían que estar pudiendo bancar esta situación de pandemia. Nosotros desde nuestro reclamo también lo que pedimos es que se investigue la deuda externa y que la principal deuda es con el pueblo. Yo creo que los de más abajo, los más pobres, estamos haciendo lo que tienen la posibilidad de hacer y no lo hacen con respecto a lo de poder abastecer el mercado interno. Nosotros estamos trabajando y estamos produciendo a costa del hambre de nuestra familia. Yo escuchaba a algunas compañeras decir, no puede ser que los grandes terratenientes no quieran abastecer el mercado interno o nos vendan a nosotros mismos a precio dólar, planteando de que ellos producen también en dólar y nos quieren vender al pueblo que ahora necesita y que está sufriendo de hambre, que quieran seguir enriqueciéndose a costa nuestra, vendiéndonos también la carne, la harina, el aceite, precio dolarizado, siendo que nosotros producimos en dólar y vendemos en peso. Pero bueno, es una situación bastante complicada y que entendemos que tenemos que seguir, más ahora porque en los peores momentos es donde yo creo que tenemos que estar más firmes, porque no podemos dejar de producir. Genial, Albina, muchas gracias. No sé si querés sumar algo más. Igualmente después en la ronda seguramente te van a hacer alguna pregunta a la que puedas sumar un poquito más. Buenísimo. Sí, no, por ahora un poco nerviosa. Tranquila. Muchas gracias y nada, si está preparado Carlos, empezamos con su intervención. Sí, voy a ver si puedo... A ver, para. Acá está. A ver si se ve algo. Ahí estoy compartiendo una pantalla. ¿Sí? Sí, se ve. Bueno, perfecto, porque es... Esta cosa del Zoom nos vuelve locos. Bueno, bueno, yo soy Carlos Pineda, trabajo en el INTA, también estoy en la Facultad de Agronomía de La Plata, soy docente allá hace muchos años, ya estoy por jubilarme, así que, bueno, y hace años que trabajo acá en la zona. Esto es un poco, bueno, me pidieron que caracterizara un poquito un poco lo que es la zona de producción hortícola, donde estamos insertos los sistemas de producción y alguna información básica. Un poco esto es el AMBA, digamos, un territorio delimitado por lo que es la Ruta 6, digamos, lo que conocen, que rodea un poco todo el Gran Buenos Aires, todas estas coronas que se fueron formando. Y un poco las fotos como para ver la diversidad de producciones que hay, que aparte de horticultura también hay lo que se llaman los tambos de banquina, pequeños tambos que hacen mozzarella, digamos, más yendo a San Vicente, Cañuelas, producción de cerdos, apicultura, el vino de la costa en la zona de Berizo, en la zona ribereña, digamos. Pero bueno, básicamente tenemos un cordón fuerte, digamos, si bien, digamos, todo el AMBA hay mucha producción y hay mucho autocultivo también, a nivel de lo que puede ser prohuerta, pequeñas huertas, y de ahí se han proyectado. Pero hay dos cuestiones básicas que en esta zona está el principal cinturón hortícola del país en lo que es producción hortícola bajo plástico, lo que sería en invernadero. En este momento, algún compañero nuestro midió con imágenes satelitales y más o menos hace 2 o 3 años teníamos unas 5.500 hectáreas de invernadero, y según lo que comentan los proveedores de insumos, los que venden madera, plástico, estamos en 6.000 hectáreas hoy de invernadero. Es el lugar más importante del país en lo que es la producción en fresco. Todo esto obviamente se produce para abastecer el mercado, digamos, toda esta población de 15, 16 millones de habitantes, que es el Gran Buenos Aires, capital y el AMBA.
Y esto que por ahí está en la foto, digamos, un poco es el avance, digamos, porque se fue corriendo. Hace muchos años que existe un cinturón, siempre se llamaban estos cinturones hortícolas. Uno ve la línea de avance que la horticultura va siendo desplazada a medida que compite el tema del territorio, que compite por la construcción de barrios y tener lugares para construir, para tener vivienda. Hay una competencia fuerte y se va trasladando, digamos, en esta línea que sería la salida. Esta es la 44, la 205, la ruta que va a Bransen. Esta sería como la ruta 36 y en la ruta 2, digamos, se va haciendo una expansión, digamos, se va corriendo por la competencia de los lotes. Bueno, un poco lo que les comentaba, que es también a nivel de la producción florícola, es el cinturón, es el lugar donde mayor producción del país se hace de flor de corte. Clavel, crisantemo, rosa, lisianto, digamos, todo lo que vemos en la florería, digamos, hay un volumen que sale de acá de esta zona. Bueno, nada, para caracterizar también esto es una zona que se llama El Peligro, digamos, la foto que está abajo, también para ver, acá hay un country, digamos, porque también esta competencia se ha ido jugando en los distintos, en la historia, digamos, un cambio de actores muy fuerte y ha habido una transformación muy profunda desde el 2001, desde la crisis del 2001-2002 hacia acá, y este avance, digamos, de los barrios cerrados, de los lugares para vivir. Y acá abajo, bueno, esto es un poco, un poco lo que estamos teniendo en cuanto a técnicos, agronomías. Calculamos nosotros unas 3.000 pymes familiares. Es muy difícil, el censo nacional, no, la verdad que fue un fracaso del 2018, porque es muy difícil tener información real de lo que está pasando en el cinturón, pero más o menos por la cantidad de hectáreas, nosotros calculamos que puede haber unas 3.000 pymes, unidades a discutir, digamos, porque la gente que, por ejemplo, el RENAF que hizo una inscripción, habla de unos 5.000, 6.000 productores. Bueno, acá hay toda una confusión de lo que es un poco el encuadre de quién es el que está al frente de ese establecimiento, quiénes son, aparte de que sean familiares, quienes están trabajando en un segundo plano, que de alguna forma son porcentajeros o medianeros, de alguna forma que están debajo de el que alquiló o del que organiza un poco la producción. Pero bueno, hoy en día nosotros tenemos relevada casi unas 45 organizaciones, que eso es un dato, digamos, muy importante. Bueno, para ver un poco las características de la producción, es una zona que produce mucha hortaliza de hoja, hay unas 3.000 hectáreas de invernadero en producción de hortaliza de hoja, lechuga, espinaca, selga, rúculas, cebolla de verdeo, digamos, todo lo que uno ve. Hay una alta rotación de la utilización del suelo en este tipo de cultivos, y obviamente tomate y pimiento, que son los de mayor valor económico, ¿no? Porque lo que decía un poco la compañera Albina, la necesidad de pagar los alquileres, digamos, ahora vamos a ver un poco la cuestión estructural. Son los cultivos que en general todos queremos hacer, porque son los cultivos que a veces, según los años, podemos tener alguna diferencia en algún ingreso produciéndolos, que nos dé un poco de oxígeno para reinvertir, arreglar los invernaderos que tenemos, etcétera, seguir produciendo. Bueno, Aníbal, así un poco de diagnóstico, digamos, nosotros entendemos que hay, bueno, obviamente lo que comentaba Albina, hay una diferencia del precio del productor al consumidor, que esas brechas van según los productos, la época del año. Uno puede ver diferencias del 400 hasta el 700% de lo que paga alguien en una verdulería en Buenos Aires, y lo que le llega, por ejemplo, a Albina en su quinta, lo que le están pagando esos 80 pesos por cajón o 100 pesos por cajón por una jaula de lechuga, digamos, cómo se transforma, cuánto llega en la verdulería el kilo, ¿no? Que también tiene toda una historia, porque el productor vende bultos, digamos, una unidad que es un cajón, que no tiene un peso aproximado, y toda la cadena recién se convierte en kilos en la verdulería. Entonces el verdulero, como tira de esa jaula, saca, qué sé yo, no paga un IVA supuesto. Bueno, hay toda una cuestión impositiva, digamos, histórica. Pero bueno, básicamente es una producción de pequeños productores, o sea, muchísimos pymes familiares. La venta culata de camión, ¿qué significa? Que los compradores de los mercados, tanto del Central como de La Plata, Bécar, San Martín, 3 de febrero, digamos, el Campito, digamos, hay un montón de todos los mercados alternativos que hay en el Cinturón Verde, lo que es el AMBA.
bueno, tienen algún sistema, digamos, de fleteros, digamos, tienen compradores que van a las quintas, recorren las quintas y van buscando y van levantando, van comprando, ¿sí? Como lo que uno identifica, el productor identifica a ese camionero que trabaja para un puesto determinado en algún mercado, que es el que le compra, el que le pide la mercadería, bueno, y tiene ese tipo de relación, digamos, como también eso significa manejo del poder, manejo de ese mismo comprador por ahí va a otra zona o abandona ese productor, bueno, hay toda una dinámica de la comercialización. Pero bueno, básicamente los problemas estructurales ahí marcados en rojo, el arrendamiento, esto más casi el 90% de los productores están en una situación de arrendamiento, muchos sin contrato, hay muchos contratos de palabra o contratos que no son legales, digamos. La mano de obra familiar, lo que decía Albina, digamos que es todo un trabajo de la familia o de gente contratada a porcentaje que está como una autoexplotación de esa mano de obra para poder hacer que cierre este sistema. Maquinaria alquilada, en general no tienen tractores, no disponen de maquinaria. Viviendas precarizadas, esto de como las condiciones de vida, lo que genera después una baja calidad de vida, como es, que también lo ponen, digamos, los propietarios de la tierra, son como condiciones que no quieren que se construya, digamos. Y también esta situación, pozos contaminados, hay mucho problema con el agua contaminada, porque también la precariedad hace que se han hecho perforaciones muy precarias, con poceros que, bueno, nada, por cobrar barato no hacen encamisado el pozo, bueno, después un poquito lo vamos a ver. Problema con los invernaderos, porque se trata de optimizar toda la superficie, entonces se tapa toda la tierra. Problemas de contaminación de sales, etc. Digamos, un pantallazo de la problemática que vamos a encontrar y que nosotros trabajamos. Un poquito lo que veníamos diciendo, la contaminación microbiológica, bueno, el agua contaminada, el agua que toma la familia, digamos. Básicamente problemas de coliforme, digamos, esos pozos mal hechos generan una contaminación biológica, digamos. A veces por las camas de pollo frescas que se usa como fertilizante, como abono, las camas de pollo o camas de caballo, y muchas veces por las jaulas, que esto tiene retorno, digamos, de la suciedad que trae. Pero bueno, contaminación química, lo que decía Albina también, los insecticidas más baratos son los que más se utilizan, y es muy difícil salir de esa dependencia para tener un nivel de productividad alto y pagar los alquileres y poder seguir viviendo en el lote. Y esto también, el exceso de cama de pollo, por el nivel de sodio que tiene, por cómo son los suelos de acá de la zona de La Plata, que son muy arcillosos abajo, como no se lavan, genera un problema de sales muy importantes. Esto nada, para ver esto, digamos, en general los pozos ciegos están muy cerca de la perforación, porque las casas tienen un lugar muy limitado. Si yo estoy alquilando una hectárea, es un lugar muy reducido, muy limitado, y tenemos mucho problema con esto, con la ubicación del pozo ciego y dónde está la perforación que se instaló. Esta sería una buena perforación a profundidad, encamisada, donde uno puede extraer agua a profundidad 50, 60 metros, y tener agua en perfecto estado para la bebida y también para lavar la lechuga, para hacer alguna curada, digamos. Esto nada, hemos hecho trabajos con el Mercado Central, que es el único que hace análisis de residuos, pero era como para tener idea. Los problemas esenciales están en la verdura de hoja, con muchos agroquímicos muy baratos, pero que tienen una residualidad muy grande. Bueno, está centrado ahí. Bueno, nada, acá empezamos a ver un poquito, a ver algunas cuestiones de soluciones o qué fuimos haciendo. Nosotros, básicamente, yo les diría que yo trabajo con el programa Cambio Rural, que es un programa que tiene el Ministerio de Agricultura de Nación desde el año 93, o sea que venimos trabajando con una lógica de que los productores se agrupen, con una filosofía muy, muy basada en una mirada de lo que puede ser la psicología social, lo que puede ser Pichon Rivière, digamos, los grupos operativos en la tarea, digamos, pequeños grupos de productores, 7, 8 integrantes con un coordinador, un moderador, centrado en la tarea, como empezar a reflexionar los problemas, digamos, ambientes participativos, y a partir de ahí construir lo que hoy por suerte hay, son estas organizaciones que ya tienen autonomía propia y pueden salir a reclamar lo que le corresponde y plantear las necesidades. Bueno,
Nosotros desde años, yo calculo que hubo un quiebre a partir del 2004, 2005 en adelante. Llegamos a tener 50 grupos de cambio rural, con un promedio de 8 o 10 productores cada grupo. Esta es una imagen de las asambleas, de las instancias. Y bueno, siguiendo un poco en el tema de cómo salimos de esta encrucijada, yo creo, digamos, en la zona hay algunas políticas activas que uno las ve, que las fuimos, digamos, que realmente las ve como con el impacto que han tenido, que han sido en el año 46, lo que es la colonización agrícola como política pública. En ese momento, el gobierno de turno implementó este tipo de políticas y generaba un proyecto de colonización con concursos de colones, los productores, sus familias se anotaban, concursaban, tenían asignado una parcela con una unidad económica, con un tamaño que no es un tema menor, esto de poder manejar unas 4 o 5 hectáreas, que es una unidad económica que me garantiza poder tener un ingreso acorde como para amortizar el capital. ¿Qué quiero decir? Poder cambiar los techos de los invernaderos, poder reponer toda la utilización de esa tecnología, o disponer de algún tractor, de arreglarlo. ¿Se entiende? Digamos, tener una casa en condiciones, una perforación en condiciones. Es una unidad que incluso legalmente, digamos, no, uno va a la provincia y quiere dividir, y legalmente menos de esa superficie no se podría tener una unidad de producción hortícola. Pero bueno, yo lo rescato, hay un trabajo muy interesante de Marco Celeste, de la Universidad de Quilmes, justamente, es una publicación que recrea un poco toda la experiencia de las colonias que hay en la zona, Colonia Urquiza, Colonia La Capilla, Colonia Sarandí, Colonia La Armonía, digamos, de cómo fue esa historia, porque uno las va a visitar hoy y uno ve la instalación de lo que fueron los inmigrantes japoneses en Colonia Urquiza, ¿sí? Lo que significa, ya ve la segunda generación, o sea, los hijos de aquellos productores, en algunos casos hasta los nietos, ¿sí? Donde se ha producido la sucesión de la pyme familiar, el arraigo que tienen, digamos, y eso le ha permitido sobrevivir, tener rentabilidad, proyectarse, digamos, ser los productores florícolas orgullosos de ser productores en floricultura, de abastecer el mercado, digamos. Y en La Capilla lo mismo, digamos, es un lugar donde uno ve esas transformaciones y ya ve la segunda generación, la gente joven, haciéndose cargo de la producción y teniendo ese margen, que es un poco lo que reclama Albina, digamos, lo que estamos pensando, digamos, hay que recrear. Esto fue en un momento histórico determinado, obviamente, hay que ver hoy, con las miradas, las posibilidades políticas, cómo se plantea, digamos, una situación así, que esto resuelve de fondo tener la tierra, ser propietario. La producción intensiva es casi inimaginable pensarla en una producción alquilada, digamos, por el tipo de inversiones que lleva. Se necesita que el productor viva en el lote, tenga este capital invertido, los galpones, tener los invernaderos, tener perforaciones. Se trabaja todo el día, se carga el domingo, el sábado, el domingo. No es una producción, cuando uno imagina, para el que no conoce la horticultura, lo que es alquilar un lote para hacer soja o trigo, que va el contratista y después voy a ver, a monitorear las plagas, qué sé yo, pero voy cada tanto. Esto es muy intenso en mano de obra, la dedicación de la familia, digamos. Entonces es fundamental que sean propietarios. Yo trabajé antes del 2001, por supuesto, arranqué más o menos en el 93 con Cambio Rural, pero ahí en ese momento la mayoría de los productores eran propietarios. Trabajamos al revés, el 90% eran productores, eran italianos, portugueses, digamos, de origen, ese tipo de inmigración, pero eran propietarios de la tierra, digamos. Bien, el tema de vivienda que tocó, que es fundamental, calidad de vida. Yo no puedo estar pensando en la calidad de la lechuga si la familia no tiene condiciones mínimas éticas como para poder vivir y desempeñarse. Es un problema serio porque, bueno, hay una limitante que los propietarios no quieren que se construya porque están haciendo un alquiler medio trucho, digamos, y alquilar una fracción, no podrían legalizarlo, es muy, muy complicado. Nosotros, ¿qué hicimos? Nos conectamos hace unos cuantos años, hicimos esta experiencia de un modelo de construcción de material desarmable. Nos conectamos con el CEBE, que es un centro de experimentación de la vivienda económica, son gente del CONICET, que están en Córdoba,
hicimos una experiencia piloto con un modelo que son construcción de unas placas con ladrillo hueco del 8, que este sistema se va después ensamblando. Acá estamos haciendo, se arma una batea, ¿sí? Este modelo nosotros lo armamos con los productores de Cambio Rural y construimos una casa piloto donde está la Facultad de Agronomía de la Chacra Experimental. Ahí en 66 y 167 hay una casita, esta casita que vemos, se construyó con los productores a modo, esta gente del CONICET nos enseñó cómo era la operatoria, digamos. Se construye una batea donde se van a soportar esas placas. Acá vemos cómo están esas placas y cómo se van montando las cabriadas que se arman con, digamos, de herrería, digamos, son cabriadas hechas por un herrero. Se van calzando y que encastrando estas placas, y una vez que está todo terminado, fíjense cómo va el techo montado, techo de chapa, pero fíjense el tipo de construcción final. La junta se toma con, digamos, con un cemento muy liviano, con la posibilidad del día de mañana, con una moladora, cortar entre placa y placa. Si se me vence el alquiler, yo desarmo todo, el techo está todo abulonado, saco los bulones, saco las chapas, desarmo toda la estructura que sostiene, como, digamos, voy cortando las placas, las subo a un camión y me las llevo a otro lote. Bueno, esa fue la idea, eso nos llevó un trabajo importante, y bueno, nada, es una de las tantas propuestas que queda, digamos, tuvimos un rechazo muy fuerte, obviamente los propietarios, mucha gente nos decía, no, el dueño no quiere, por más que sea desarmable, la ve como una cosa que no quiere saber nada, bueno, en fin. Pero es una posible parche, digamos, la solución de fondo es el acceso a la tierra, no vamos a discutir eso, pero son como posibles parches en el mientras tanto. ¿Cómo hago para tener una casa y vivir más o menos confortable mientras esta cuestión se resuelve y políticamente podemos generar una presión para que la cosa cambie? Acá vemos un solo productor, Rufino, ahí en Echeverri, que logró convencer al propietario que lo dejara. Acá vemos en el invernadero, él alisó el invernadero, cómo construyó este sistema de placas, y se armó la casita y está chocho la vida, obviamente. Bueno, básicamente nosotros laburamos a nivel de las problemáticas que vimos, de contaminación, de lo que puede llegar, la salida, obviamente, el enfoque agroecológico, con esta limitante que plantea Albina. Obviamente nosotros cuando empezamos a ver más allá de que no hay recetas y qué sé yo, vemos que muchas organizaciones queremos implementar una transición agroecológica con 3 o 4 mezclas o bioles, estamos con la mezcla sulfocálcica, con la otra, qué sé yo, y hay que entender que es una zona, digamos, muchas experiencias que tomamos vienen de otras zonas del país, incluso de afuera. Uno ve las publicaciones de Altieri o cuestiones que ocurren en Colombia o en Brasil, que tiene un movimiento muy importante. Cuando uno va acá a esta zona, por las cuestiones climáticas y esto que decíamos, 6.000 hectáreas de invernadero todos pegados, el nivel de plagas, el nivel de enfermedades, o sea, el nivel de inóculo que yo tengo a los lados, en los vecinos, es muy complicado para el manejo de plagas y enfermedades, cómo implementar un sistema sustentable, digamos, cómo pasar a otra lógica, digamos. Obviamente nosotros tenemos algún antecedente importante de lo que fue la producción orgánica en los 80, en los 90, que hubo algún movimiento fuerte en zona, pero hoy en día las experiencias más exitosas, uno dice, bueno, por ejemplo, hay una organización que se llama la 1610, que es el número de una calle que está en Florencio Varela, pero bueno, también los lugares que uno ve, donde está ahí Pérez, qué sé yo, también él es propietario, por ejemplo, propietario de la tierra, tiene un lote posible como para empezar a instalar una biodiversidad, una diversidad de plantas interesantes, y ver cómo interactúan las plagas en esto, y cómo hay predadores naturales, cómo manejo los niveles de posibilidades de baja de agroquímicos y de ir pasando a un sistema, ¿sí? Bueno, ahí estamos centrados, y desde el INTA, obviamente, como a las universidades, estamos tratando de investigar, tratando de apoyar experiencias, desarrollando un poco toda esta temática. Y también desde el lado de algunas empresas estamos siguiendo lo que es el control biológico por lo que se llama por inundación, que es criar estos bichos predadores, los buenos, los bichos buenos, digamos, los criamos aparte y se inunda, digamos, se tira en el invernadero, sobre todo hay básicamente un cultivo que es el pimiento, que se ha transformado casi imposible en producir en la zona de La Plata.
por la peste negra, digamos, por los insectos vectores que hay, el trips, etcétera, etcétera, la mosca blanca. Bueno, esta es una experiencia que si bien está muy centrada en la producción más empresarial, nosotros la seguimos porque aprendemos de esto, aprendemos mucho, y nos tira ideas de cómo esto, supónganse, en Cuba se hace esta producción de bichos y se reparten después en los grupos, en los núcleos de productores, ¿sí? Obviamente que se conocer la tecnología, cómo criar, este es un Orius, este es un ácaro, es una pequeña arañuela, que es el Ambliceus. Este control biológico, obviamente en España, en Europa, está instalado como una sustitución de insumo. Dejo de comprar el agroquímico y ahora compro este bicho, pero también en una cuestión de soberanía, digamos, pensar que esto se puede fabricar, digamos, en zona, para lo cual hay que meter mucho bocho, mucha guita, digamos, ver cómo se hace para criar esto y cómo generar esta tecnología en forma autónoma, digamos. Bien, no me quiero extender mucho más, pero bueno, experiencias de comercialización. Obviamente, desde el inicio siempre hablamos de esta brecha del 400-700% entre el consumidor y lo que recibe el productor. Y lógicamente la comercialización directa, cuanto más cercano, cuanto más involucremos al consumidor, podemos tener un ciclo diferente en la apropiación de precios. En la medida que yo tengo más ingreso en la quinta, puedo relajar la presión sobre el sistema de producción. Me despreocupo más de los rindes, del rendimiento, de los kilos de lechuga, de los kilos de pimiento, de los kilos de tomate, ¿sí? Porque me aprecio, digamos, me apropio de un precio mayor, digamos. Ahí hemos acompañado infinidad de experiencias, muchas están en marcha, hay mucha militancia trabajando en apoyo a esto, de organizaciones políticas, sociales, universidades. La aparición de los bolsones, antiguamente el sistema orgánico utilizaba los cajones, lo que pasa es que antes, en los 80, los productores que hacían producción orgánica agarraban la chata y se iban al centro de La Plata y entregaban puerta a puerta, digamos, tocaban timbre en el centro, qué sé yo, y era posible estacionar y bajar y subir un cajón de verdura, digamos. Hoy lo que se llama la comercialización de última milla, el problema de la última milla, digamos, lo que es entrar al centro de Capital, o de Quilmes, o de Brazate, o de La Plata para entregar verdura, es casi imposible. Entonces aparecen estos nodos, todas estas experiencias de nodo, la entrega de bolsones, que bueno, es un sistema, digamos, desde el punto de vista de la calidad de la verdura, si no se comercializa rápido hay mucho daño, pero bueno, fue una forma de sustituir el cajón, digamos, muy interesante, y hay muchas experiencias y muy exitosas que van movilizando esto, e incluso hay toda esta cuestión más participativa, van los consumidores a las quintas, en el caso de esta experiencia de la 1610, hay asambleas con los consumidores, visitan la quinta, se discuten y se ponen de acuerdo en el precio del bolsón, cuánto puede quedar al productor, cuánto tiene que valer. Bueno, es todo muy interesante este tipo de experiencias. Obviamente falta escala, digamos, es lo que dice Albina, esto para que impacte en este volumen que estamos hablando, digamos, que pueda haber unos 3.000, 4.000 productores y que tengamos todo este volumen de comercialización. Esto es bueno, a nivel muy micro, son experiencias piloto, pero hay que escalar en cómo lograr vender y apropiarnos de ese precio, digamos. Más experiencias, distintos tipos de organizaciones, está la Justa, que muchos docentes de la Universidad de La Plata, hay muchas ferias que están dentro de las universidades o que las promocionan, los nodos que tiene la Universidad de Quilmes, digamos, donde los productores por ahí se arman nodos de distribución, entonces apoyan con la captura de demanda, y el productor lo único que tiene que hacer es un flete corto hasta el nodo donde se concentra, y supónganse 1 o 2 días por semana, ahí levantan el bolsón y la gente lo retira. Entonces solucionás un poco esta discusión de lo que es la comercialización de última milla, que es complicadísimo, ¿no? La cercanía de cómo distribuyo, digamos, para un productor individual. Pero aparecen y empiezan a integrarse otro tipo de productos muy, digamos, emparentados a lo que fue el movimiento orgánico. Los orgánicos en esto tienen una cancha impresionante y lo han hecho hace muchos años. Más experiencias de los bolsones y todo lo que va pasando, la feria, el mercado La Ribera, Jan Berizo, que cada tanto, digamos, un sábado, un domingo, arman el mercado y hay venta directa. Bueno, y esto es lo que les decía, nada, era como para terminar, digamos, en los 80 nosotros teníamos estos productores que eran propietarios,
que eran de origen más urbano, digamos, y que tenían quintas que eran de 10, 8, 10, 12 hectáreas, donde había, y ahí aprendimos montones de las cuestiones de la biodiversidad y de cómo se equilibraban las plagas. Este es un personaje que es Raúl López, que hoy en día se dedica hace biodinámico, se fue a vivir a Misiones, salió espantado después del 2001, 2002 de acá, obviamente se desarmó después de semejante crisis, y se fue a vivir y hace hierba, se dedica a la hierba orgánica, biodinámica en Misiones, digamos. Pero lo que le decía, antes se comercializaba una caja, un cajón plástico de verdura, pero era fácil llegar a la casa del comprador, digamos, era otro contexto. Y existía esta asociación, APROBA fue, digamos, como para cerrar, era una asociación de productores orgánicos de la provincia de Buenos Aires. Fíjense lo que era la oficina. Bueno, lo que tiene ¿por qué les muestro esto? Porque cuando se armó la ley de producción orgánica, allá por los 90, en el país, que se legalizó lo que era la producción orgánica, APROBA fue reconocida como la única, como una certificadora, como que le dieron la posibilidad de decir, bueno, ustedes que están desde el principio, que son militantes orgánicos del inicio, se les dio la posibilidad de salir a certificar, que es certificación de tercera parte, que no tiene nada que ver con lo que está planteando la agroecología, ¿sí? Que es una certificadora de un grupo de inspectores a verificar que lo que dice el productor es cierto o no, digamos, bueno, en ese contexto, que viene de una mirada mucho más empresarial, pero APROBA fue una experiencia interesante porque fue con técnicos, muchos de las universidades, los técnicos que inspeccionaban, era gente de las universidades, del INTA, del Ministerio de la provincia, y eso fue, y no digamos, tenían aranceles posibles, no cobraban el 1% de la producción como cobra el arancel de una certificadora orgánica, bueno, en fin, funcionó durante un tiempo interesante, después se perdió porque obviamente no se puede sostener eso. Llamaban de la cooperativa de caña de Tucumán para que quieran certificar azúcar orgánica, y bueno, pero fue una experiencia interesante, digo, en esto, también de cómo solucionar a veces estos mecanismos de certificación participativa, de cómo involucrar a los actores para verificar, porque también esta cuestión de cómo yo sé qué está pasando con ese bolsón que compro, digamos, qué es la transición agroecológica, quién la define, se usa, sí, se puede usar agroquímicos, ¿cuáles se pueden usar? Banda verde, en qué condiciones, respeto a los días de carencia, digamos, ahí todo un debate abierto en la agroecología, digamos, local, que es interesante. Lo muestro como experiencia, digamos. Bueno, nada más, esto, bueno, más de lo mismo, pero digamos, el tipo de carros también vendían en las ferias que armaban los orgánicos, eran pipí cucú, ¿no? Eran esto de la zona de Buenos Aires, si iba a Capital Federal a vender, obviamente capturaban un precio increíble, pero tenían un sistema que le compraban los dulces, traían fruta del Valle Río Negro, le compraban los cítricos en Entre Ríos, tenían un sistema que la agenda de teléfono era fundamental. Acopiaban, ahí tenían estos depósitos, cámara, y salían a vender un mix de productos orgánicos que era muy interesante. Bueno, yo lo dejaría hasta acá porque ya los taladré demasiado. Así que bueno, un poco, vamos a cortar acá la presentación y después vemos, ahí estamos. Bueno. Genial, Carlos, muchas gracias. No fue para nada un taladro, o al menos para mí, la verdad que es muy, muy interesante. En este caso, si les parece, podemos, ya sea si quieren aportar algo o realizar algún pequeño debate, tenemos tiempo para que podamos hablar todos o para que podamos expresar alguna duda o pregunta que tengamos para Carlos o para Albina y que nos puedan responder. O si alguien quiere sumar algo propio, bienvenido es, que lo podemos escuchar. Bueno, acá hay una pregunta en el chat. Dice, hola, muy interesante la charla. ¿Tienen algún tipo de experiencia con el control de plagas con hongos? Ya sean entomopatógenos u otros tipo trichoderma. Gracias.
Digamos, sí hay, digamos, Bauberia bassiana, digamos, hemos trabajado, digamos, si hay gente que está investigando en INTA, hay algunos investigadores que vienen trabajando con esto, en la Facultad de Agronomía lo mismo, las tricodermas también lo mismo, tanto, digamos, para suelo, digamos, desde el arranque, lo que son los trasplantes de tomate, de pimiento, como también estamos probando, supónganse, para enfermedades como el oidio, lo que es la velo y la táurica, digamos, para enfermedades de hoja, se están probando. Ahora está surgiendo, hay toda como una industria, se empezaron como a fabricar, hay montones de productos alternativos. Obviamente, digamos, tienen su costo elaborar esto. Hay proyectos de biofábricas, hay varias biofábricas que ya están construidas a nivel de organizaciones de productores. El MTE, por ejemplo, tiene acá donde tiene el galpón de empaque que centralizan. Ahí están también construyendo una biofábrica y están elaborando algunos de estos productos. Pero bueno, es mucho más complejo para garantizar, porque son organismos vivos, ¿sí? Entonces, a nosotros nos ha pasado, yo hace años le comprábamos a una gente que producía Bauberia bassiana en Tucumán, y se lo mandaba por OCA, digamos, un laboratorio, digamos, llegaba La Plata, cuando, bueno, en un momento lo mandamos a analizar y estaba todo muerto, digamos, son organismos, digamos, son bacterias, son entonces la logística, el transporte, la fabricación, la cantidad de unidades, de colonias que yo necesito para que sea efectivo, la estandarización de ese producto, es mucho más complejo que elaborar un biol, que un extracto de paraíso, de hacer alguna mezcla más de tipo químico, ¿sí? Ahora, hoy en día en el mercado hay muchísimos productos para comprar, en algunos son muy caros, por eso están, digamos, a niveles que están como sustituyendo el costo de oportunidad de sacar un agroquímico y de entrar con un producto de este tipo, ¿no? Genial. No sé si había respondido a la pregunta de Guille, o si quieren sumar alguna otra pregunta o comentario. Genial. Dice Guille que respondiste bien, así que tenemos una duda menos. No sé si quieren ir sumando, igual yo lo que puedo sumar desde lo que es mi carrera, tal vez más económica que fuera de lo que es la parte agraria, ¿no? Y campesina, sí puedo sumar lo que es siendo estudiante y siendo parte de la CEPA y por qué hoy estoy acá tal vez sumando a una causa que a mí me parece justa, porque tal cual decía Albina, hay muchas condiciones, o sea, condiciones a nivel personal y a nivel de producción, digamos, porque no es solo la manera en la que producen, sino también la manera en la que viven y las condiciones que tienen establecidas. Para los que no saben, la marcha que ella hablaba del 7 de agosto es la marcha que realizan los cayetanos, son diferentes organizaciones sociales que se juntaron hace 5 años justamente en reclamo de lo que es tierra, techo y trabajo, y también condiciones, ¿no? para los campesinos, para todos en general, porque son organizaciones sociales, y en esta ocasión se hace el 7 de agosto porque es el día de San Cayetano, entonces lo llevan a cabo todos los años. Este año tal vez en contexto de pandemia, pero que es necesario también una reivindicación de que
es necesario que podamos sumar también, no sé, yo desde la Universidad de Quilmes lo sumo a que salgamos de esa individualidad y podamos sumar a algo colectivo, porque no se va a poder salir de todo esto solos los campesinos, sino que nosotros como universitarios, y estoy seguro que más que nada los que están en el grupo son de carreras de agrarias o de veterinarias, tal vez están más afín, pero que aportamos a que pueda ser una salida colectiva. A eso me refería, que aparte, una vez que se reciban también seguramente van a estar atravesados, y como consumidores estamos atravesados todo el tiempo por esto que mencionaba tanto Albina como Carlos, lo que es el precio que nosotros pagamos cuando vamos a una verdulería y el precio que le dan a un pequeño productor cuando entrega su mercadería. Entonces, por más que no estemos dentro de lo que es una carrera afín, nos atraviesa a todos, tanto como consumidores o personas comunes. Entonces me parece muy bueno que nos sumemos a este tipo de charlas, congresos. Estuvo muy interesante, la verdad. Y no sé si quieren sumar algo, algún debate, está abierto el micrófono o el chat a que puedan sumar.